Tombuctú, apodada la ciudad de los 333 santos, situada a 7 kilómetros del río Níger en la República de Mali. Su ubicación geográfica la convierte en un punto de encuentro entre África Occidental y las poblaciones nómadas bereberes, siendo una enclave histórica en la ruta transsahariana. Se hizo próspera bajo el reinado de Mansa Musa, el rey del Imperio de Mali, quien anexionó pacíficamente la ciudad en el año 1324. Tombuctú fue capital intelectual y espiritual del Islam en toda África durante los siglos XV y XVI. Acoge la prestigiosa Universidad de Sankore, considerada la primera universidad del mundo. Hoy en día se conservan 22 mausoleos en los santos musulmanes de Tombuctú, de los cuales 16 forman parte del patrimonio de la humanidad. 3 de las tumbas pertenecen a las 3 grandes mezquitas. Al ser de barro toda la ciudad, sus monumentos están bajo la amenaza de la desertificación, siendo probablemente la desaparición de Tombuctú para 2100. Estudiosos locales y coleccionistas todavía cuentan con una impresionante colección de antiguos textos griegos escritos y copiados en el siglo XIV. La ciudad fue fundada por los Tuareg en torno al año 1100 por su proximidad al río Níger, como un puesto de comercio durante la dinastía Mandinga. En el año 1011, Tombuctú era punto de entrada al desierto de Sahara en la ruta transsahariana desde el sur al norte. En ella se reunían los caballeros Tuareg, quienes comerciaban con la sal que traían del Mediterráneo y la intercambiaban por oro, fruta y pescado con las tribus negras que poseían dichos bienes en abundancia. La procedencia del oro en el que comerciaban las tribus era desconocida, y sumando al hecho que no se permitía a la gente no musulmana en la ciudad, originó más diversas leyendas sobre la ciudad. Un antiguo proverbio malí decía: el oro que viene del sur, la sal que viene del norte, el dinero del país del hombre blanco, pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios solamente se encuentra en Tombuctú. Durante el siglo XIV se construyó la muralla actual y la primera mezquita. Tuvo su mayor esplendor Tombuctú durante el reinado de los Askia entre 1493 y 1591, con más de 100.000 habitantes en diversas etnias: bereberes, árabes, mauritanos, bambas y los tuaregs. Los habitantes estaban organizados en barriadas donde se agrupaban, pero manteniendo activa la actividad mediante el comercio. Pero Tombuctú también fue famosa por su cultura y se convirtió en el centro de estudios islámicos gracias a las diversas facultades de su universidad. Cuando la prohibición a los no musulmanes fue levantada durante la época francesa, llegaron a su universidad letrados y científicos de distintos lugares del mundo: españoles, egipcios, persas y todo el Magreb. En el año 1312, Mansa Musa se convirtió en el rey del Imperio de Mali, y fue él quien convirtió a Tombuctú en un importante centro comercial y un gran centro de estudios islámicos. Entonces el imperio controlaba gran parte de las rutas comerciales entre el oro del sur y la sal del norte. 12 años después se anexió la ciudad y la potenció como punto de unión de estas rutas comerciales. Mansa Musa fue devoto musulmán y interesado en expandir la influencia del Islam. En sus primeros años como rey, envió ciudadanos malienses a estudiar a diversas universidades marroquíes. Al final de su reinado, estos ciudadanos volvieron y establecieron sus propios centros de estudios en la ciudad. Como musulmán, ordenó la construcción de grandes mezquitas, entre ellas la mezquita de Djingareber de Tombuctú, por el arquitecto granadino Abu Ahmad el-Saili en 1326, 12 bibliotecas y madrasas. Aunque el Imperio de Mali perdió el control sobre la región en el siglo XV, la ciudad permaneció
en el mayor centro islámico de África subsahariana. Si bien bajo el control de Mansa Musa, la ciudad prosperó, pero la edad dorada de Tombuctú llegó bajo el dominio del imperio Songhai. La ciudad fue conquistada por las tropas enviadas por el rey Soni Ali en el año 1468. Este monarca persiguió a los musulmanes y especialmente al círculo intelectuales de Tombuctú. Su sucesor, Askia Mohammed I, fue sin embargo un devoto musulmán que utilizó a los estudiantes como asesores legales sobre cuestiones éticas. Bajo su reinado, la religión y el estudio ocuparon de nuevo un lugar principal en el imperio Songhai. Estudiantes de todo el mundo acudieron y estudiaron en la Universidad de Sankor, en las primeras de África y en las 180 madrasas con las que contaba la ciudad, donde se enseñaba teología, ley islámica y la literatura. Unos 25.000 alumnos estudiaron rigurosamente el programa académico en esa época. En el año 1591, las tropas mandadas por el sultán de Marruecos conquistaron la ciudad y otras poblaciones de la zona. La expedición estaba formada en gran medida por moriscos, al mando de los cuales se encontraba un morisco castellano conocido como Yuder Pachá. La mayor parte de estos soldados se quedaron en Tombuctú y se fundieron con la población local. El dominio marroquí duró casi 200 años, al cabo de los cuales los sultanes perdieron el interés por la ciudad, dado que no habían llegado a controlar las minas de oro y que resultaba demasiado caro mantener el poder nominal sobre la misma y sobre la región en general. Durante siglos, la entrada a la ciudad estuvo vetada a no musulmanes. El primer europeo que entró en la ciudad fue León el Africano, un musulmán granadino que estuvo en ella en la primera mitad del siglo XVI, acompañando a su tío en un viaje diplomático. El primer europeo no musulmán en entrar en Tombuctú fue el explorador escocés Alexander Gordon, que salió de Trípoli en febrero de 1825 con la intención de estudiar la cuenca del río Níger. Llegó a Tombuctú en agosto de 1826 y fue obligado a marcharse pocas semanas después, aunque no llegó lejos porque fue asesinado en el desierto en su viaje de vuelta. Anteriormente, tal vez el escocés Mungo Parr logró llegar a ella, pero se ahogó en el río Níger y con él se perdió el diario en que lo contaba. Poco después, en 1827, visitó la ciudad el francés René Caillier, que llegó navegando por el río Níger disfrazado de musulmán. Permaneció en ella 2 semanas tomando notas que luego publicaría en su libro Diario de un viaje a Tombuctú. En el año 1830, de vuelta a Francia, se convirtió así en el primer europeo en volver en Tombuctú para contarlo. Años antes había estado el marinero francés Paul Joubert, quien llegó a la ciudad tras sufrir un naufragio frente a las costas de Marruecos y Senegal, siendo hecho prisionero y conducido a Tombuctú, donde fue vendido como esclavo. Nunca recuperó su libertad y falleció al cabo de algunos años en Marruecos como cautivo. En el año 1893 la ciudad cae bajo el dominio francés hasta 1960, cuando el Sudán francés se independizó con el nombre de la República de Mali. La ciudad de Tombuctú, pese a su historia, se enfrenta a diversos problemas de carácter natural y económico. En primer lugar, la situación de la ciudad muy próxima al desierto la convierte en objeto de fuertes tormentas de arena. Debido también a su proximidad al río Níger, Tombuctú sufre crecientes del río que le dejan a la ciudad completamente aislada. La rebelión de los Tuareg del año 2012 dejó a la ciudad que cayera a manos del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad. Durante los primeros días de la conquista de la ciudad,
Fue un enorme descontrol, incluyendo robos, saqueo, destrucción. Gran parte de los monumentos históricos de la ciudad fueron destruidos por el grupo terrorista Ansar Ardin al considerarlos impíos. El gobierno maliense, debido a su debilidad estructural, no logró acabar con los terroristas y la comunidad internacional se movilizó con estas demoliciones, pero tampoco fue capaz de frenar la tragedia de Tumbuktu.